Jesús resucitó y vivo está en mí. Seguro que todos la cantamos. Y eso debe ser una verdad completa en nuestro corazón, en nuestra mente. Porque no todo el mundo ha creído eso. En los años 30, o sea, ya hace unos 90 años, hubo un abogado británico muy inteligente y básicamente ateo. Él no creía realmente que Jesucristo había resucitado y decidió dirigir un estudio bien profundo para mostrar que eso era falso. Para mostrar que era falso. Decidió hacerlo y aunque su deseo era mostrar al mundo que era una falsa doctrina, las evidencias fueron tan claras que terminó siendo cristiano. Su nombre fue Frank Morrison y escribió un libro que se llama Who Moved the Stone? ¿Quién movió la piedra? Y lo escribió, y les voy a decir, es un libro muy bueno. Ahora está inclusive disponible en PDF, por si alguien quiere leerlo gratuito, puede bajarlo de internet, pero es muy bueno. Y es que la resurrección es de vital importancia para la fe cristiana. Es de vital importancia. Porque si la resurrección no ocurrió, si Jesucristo no resucitó, ustedes y yo estamos fritos. Fritos. Al punto que Pablo dice en 1 Corintios 15, en el verso 17, y dice, si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido, no tiene valor. Y ustedes están todavía en sus pecados. La resurrección de Jesucristo solo tiene dos posibilidades. Número uno, o es el engaño más perverso, más malvado que jamás alguien se haya inventado, o es el hecho más maravilloso de la historia de la humanidad. O es el uno o es el otro. No hay puntos grises, la mitad no. Que Jesucristo haya resucitado, tal como fue profetizado, tal como Él lo anunció muchas veces, hace la diferencia entre el cristianismo y cualquier otra creencia en el mundo. Llámese religión o culto, lo que sea. De Mahoma hay una tumba llena de huesos que está en la ciudad de Medina, allá en Arabia. De Buda, que fue cremado, lo único que sobrevivió fue un diente y hasta un templo le hicieron. La resurrección es la máxima evidencia de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Romanos, en el capítulo 1, verso 4, dice, pero que conforme al Espíritu de Santidad fue declarado, o sea, Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Por qué? Por su resurrección de entre los muertos. La mayor prueba de la resurrección de Jesucristo es la tumba vacía. La tumba vacía. La resurrección es el tema central de la fe cristiana. Todos nosotros que estamos aquí, al igual que los primeros discípulos, no solamente los 11 que quedaron después de los 12 que Él había escogido, sino todos somos llamados a ser testigos de la resurrección de Cristo. Después de ver a Jesucristo ir al cielo, los discípulos se reunieron. Se reunieron en un lugar, ¿verdad? Y se reunieron con la intención de
de sustituir a Judas. Dijeron, éramos 12 y Judas se echó para atrás, lo traicionó. Hay que buscar un sustituto. Y dice en Hechos capítulo 1, verso 21, y había un grupo reunido, no solamente los 11, pero ya los 11 ya eran parte de eso. Habían como 120 personas. Y dice que buscaron el sustituto y dice Pedro, que se paró a hablar, dice, se hace necesario que de aquellos que nos acompañaron todo el tiempo, porque no solamente andaban los 12 y Jesús, andaban muchos hombres y mujeres, de aquellos que nos acompañaron todo el tiempo en que el Señor Jesús estuvo entre nosotros. Y dice en el 22, desde que Juan bautizaba hasta el día en que el Señor subió al cielo. Todo eso anduvieron con nosotros. Y dice, es necesario que uno de ellos se nos una para ser testigo de la resurrección. Cada uno de nosotros, cuando se une a la fe cristiana, es llamado a ser testigo de la resurrección. Ustedes y yo, todos. Este es un tema que necesita la bendición y la dirección de Dios para nosotros, y quisiera que oráramos juntos. Por favor. Dios, estamos aquí para ir sobre las Escrituras y hablar sobre la resurrección de tu Hijo Jesucristo, lo cual muestra que Él es tu Hijo. Y queremos que tú, Señor, a través de las Escrituras nos enseñes y que nosotros podamos tomar la decisión de venir a ser parte de ese grupo que tú has llamado que llamas discípulos, para ser testigos de tu resurrección y llevar ese mensaje a todas las naciones, empezando por esta ciudad donde estamos, por este país a donde estamos, por esta región. Gracias, Dios, por darnos el privilegio de ser llamados para ser parte de todo este proceso. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Hablar de la resurrección nunca, y le puedo decir nunca, fue fácil, ni es fácil para ninguno de los cristianos. No es fácil. Hablar que Cristo resucitó de los muertos para un grupo de no creyentes no es fácil. Pablo pasó por situaciones como esta en muchos lugares, pero uno de los más duros fue cuando fue a Atenas. Atenas era una ciudad llena de gente que se tiraba de muy estudiosa, que sabía de todo, y oradores y poetas. Y entonces cuando Pablo estuvo ahí en la plaza pública, que se llama Areópago, dice en Hechos 17, empezando en el verso 31, dice, porque Él, y está hablando de Dios, porque le está hablando, le dice, porque Él ha establecido un día en que, por medio de aquel varón que escogió, o sea Jesús, y que resucitó de los muertos, juzgará al mundo con justicia. Les está hablando de lo que Dios, el Dios desconocido, porque ellos tenían una figura y al Dios desconocido, y dice, de ese les vengo a hablar yo. Ese Dios ha establecido un día en que, por medio de aquel varón que escogió y que resucitó de los muertos, juzgará al mundo con justicia. El 32 nos dice qué pasó, cuál fue la respuesta de la gente. Y dice, cuando los ahí presentes oyeron hablar de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Y otros decían, te vamos a ir otra vez hablamos de eso. Nos vemos. Y se fueron. Bueno, hoy en día tenemos mucha gente hablando en las redes sociales. Muchos se consideran influencers. ¿Va? No solo, y de esas personas, muchas personas no solamente no aceptan la verdad de la resurrección, pero muchos, sino que insultan, ofenden, se ríen de nosotros los que creemos. Se ríen. ¿Ah? Nos ridiculizan y dicen que que la resurrección de Jesucristo fue un invento de los cristianos, que es una historia, es una fábula. Ante todo eso, hay 3 preguntas que todas esas personas que hablan mal de nosotros
no pueden contestar. Número uno es, si Cristo no resucitó, ¿cómo pueden ellos explicar el cambio rotundo en la vida de los discípulos? Recuerden que los discípulos, la noche que uno de ellos lo traicionó y la noche en que él fue entregado, los 11 se la dieron, lo soltaron en banda. Uno de ellos anduvo ahí cerca, pero lo negó 3 veces cuando le dijeron, ¿tú eres de los mismos? Dijo, no, yo no. Y hasta dijo malas palabras para que no lo confundieran. Esos discípulos de él se escondieron. Pero cuando vieron a Jesús resucitado, cuando tuvieron un encuentro con él, que Jesús fue y se encontró con ellos, cambiaron completamente. Después de ser cobardes y esconderse, sacaron la cara y hablaban todos los días en el templo, enfrente de todos los que los ridiculizaban, enfrente de los sacerdotes, enfrente de todo el mundo. Hablaban de Jesucristo resucitado. Y muchos de ellos, todos ellos, no solamente estaban dispuestos a ser latigados, porque muchos fueron latigados por hablar de Jesucristo, no solo a ser encarcelados porque fueron llevados a la cárcel por hablar de Jesucristo, sino que estaban dispuestos a morir por su fe. ¿Cómo puedes explicar ese cambio en estos discípulos? Todos, o la gran mayoría, murieron asesinados. Solo Juan no murió asesinado, lo intentaron asesinar. La tradición dice que a Juan lo metieron en un caldero de agua hirviendo, como para cocinarlo, como para hacer sopa. Y sobrevivió. Y después lo mandaron exilado a una isla. ¿Cómo eso pudo ocurrir? O la siguiente pregunta, ¿cómo las contestan? Si Jesucristo no resucitó, ¿qué pasó con su cuerpo? ¿Qué pasó con su cuerpo? Ni los judíos, que tanto querían probar que no había resucitado, ni los romanos pudieron presentar un cuerpo y decir, aquí está el cuerpo de Jesús, mírenle, aquí están las marcas, aquí está traspasado en el costado, aquí está Jesús, este es el cuerpo. No pudieron presentar una prueba de que Jesucristo no resucitó. Y la tercera pregunta, que esas cantidad de personas en las redes sociales y en tu barrio y aún en tu casa no pueden responder es, ¿quién movió la piedra entonces? ¿Quién movió la piedra? Y les voy a decir que hay historiadores, fuera de lo que es la Biblia, historiadores judíos e historiadores romanos, porque antes de aquel entonces habían cronistas, gente que anotaba los hechos importantes, lo que pasó con cada uno, con Pilatos, con Herodes, con el César, qué pasó, los eventos. Muchos de ellos hablan de un profeta llamado Jesús, que se autoproclamó el Hijo de Dios y que fue crucificado y que fue sepultado. Muchos de ellos. Y digo fue sepultado porque para los israelitas, para los judíos, era importante sepultar a los que morían. Era importantísimo. No era como los romanos los agarraban y los tiraban al basurero, que se los comieran los perros. Pero para los israelitas el cuerpo era importante que fuera sepultado. Lo que ustedes y yo estamos hablando hoy aquí, esto no es un cuento. Esto es historia. Historia. Está escrito no solamente en los 4 evangelios, sino en muchos otros relatos. Esto es historia. Jesús murió y fue sepultado. Eso es historia. La historia dice que un hombre rico de Arimatea, llamado José, le pidió el cuerpo de Jesús al gobernador, o sea, a Pilato, al gobernador romano. Miren cómo dice Mateo 27, que ya Jesús ha muerto, y dice, cuando llegó la noche, ya era la hora de la noche, un hombre rico de Arimatea, que se llamaba José, y que también había sido discípulo de Jesús, fue a hablar con Pilato.
para pedirle el cuerpo de Jesús. Y Pilato ordenó que se lo entregaran. Ordenó, él es el que mandaba. No mandaba Caifás. Era Pilato el gobernador que mandaba en Israel. Ordenó que se lo entregaran. Y dice el 59, José tomó el cuerpo y lo envolvió en una sábana limpia, lo que él podía, ir a la carrera. ¿Ah? Y dice el 60, y lo puso en su sepulcro nuevo. Los ricos mandaban a hacer su sepulcro de antemano. ¿Ah? Y los sepulcros eran cuevas hechas talladas en la roca, donde no solamente podían, aquí vamos a poner a mi mamá, a mi papá, a mi tío, y aquí me ponen a mí. Dice, lo puso en su sepulcro nuevo, que había sido cavado en una peña. Después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, dice que José se fue. Que Jesús fue sepultado se menciona en los 4 evangelios. Y dice el evangelio que el sepulcro estaba cerca del lugar donde Jesucristo fue crucificado. Juan lo dice de esta manera en el capítulo 19. Dice, en el lugar donde Jesús fue crucificado había un huerto. Y en el huerto había un sepulcro nuevo, en el que aún no habían puesto a nadie. Estaba nuevecito. Y dice el verso 42, y por causa de la preparación de la Pascua, porque esto era un viernes, y la Pascua y el sábado empieza a las 6 de la tarde, era necesario llevarlo rápido. Y dice, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Y dice que rodaron una gran piedra. Tuvo que haber sido varios hombres los que rodaron esa piedra. Era enorme. Porque a los ricos lo enterraban con todas sus joyas y no querían que nadie viniera después. Aquí enterraron a Iván. Iván usaba un reloj muy bueno, vamos a irlo a sacar. ¿Ah? No. Pilato ordenó que hubiera guardias ahí en la tumba. Y lo ordenó a petición de los mismos judíos. Se lo pidieron porque tenían miedo. Ellos decían que tenían miedo que los discípulos fueran a robarse el cuerpo. Miren cómo dice Mateo 27 en el verso 62. Al día siguiente, o sea, estamos hablando de, eso fue el viernes, el sábado inclusive, salieron de su casa un día de reposo. Rompieron su propia ley. Y dice que al día siguiente, que es el día después de la preparación, prepararlo, ya estaba en el día, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato. Fueron donde Pilato. Y le dijeron, Señor, nos acordamos. Ellos habían escuchado a Jesús. Todos habían escuchado a Jesús. Habían entendido todo lo que Jesús dijo sobre su vida y su resurrección. Dijo, nos acordamos que cuando aún vivía aquel engañador, aquel mentiroso que llamaba a Jesús, aquel que andaba diciendo que era el Hijo de Dios, cuando aquel vivía, aquel engañador, dijo, después de 3 días resucitaré. ¡Wow! Estos individuos sí le entienden al trámite. Estaban claros, habían entendido lo que Jesús había predicado tantas veces en el templo, delante de ellos. Y dice el verso 64, por lo tanto, le dice, manda asegurar el sepulcro, asegúralo, hasta el 3er día. No sea que sus discípulos vayan de noche y se lleven el cuerpo. Y luego digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Porque entonces, el último engaño, o sea, este engaño sería peor que el primero. Sería peor que el primero. Y Pilato les dijo, verso 65, ahí tienen una guardia. Llévense las guardias eran de 4 o 6 por cada tantas horas. ¿Verdad? Les dijo, ahí tienen una guardia. Vayan y aseguren el sepulcro como sepan hacerlo. De la mejor manera. Asegúrenlo. ¿Ah?
amarrar la piedra, ponerle el sello, y era el sello romano. ¿Ah? Y lógico, antes de poner ese sello, asegurémonos que el cuerpo está abierto. ¿Movamos la piedra? Sí, ahí está. Y volvieron a poner la piedra y le pusieron el sello. Aseguraron eso. Sellando la piedra, dice, y poniendo la guardia. No se mueven de aquí. Y le dijo por lo menos 3 días. Porque él dijo que después de 3 días iba a resucitar. Los mismos sacerdotes judíos sellaron la piedra. Lo interesante es que como murió en un día, el 7 día era día de reposo, nadie podía hacer nada. No pudieron preparar el cuerpo. Los cuerpos, los judíos, los preparaban principalmente de la gente importante. La mapachada, los popis los ponían bien, los otros no. Pero a Jesús querían prepararlo bien, con todos los rituales, los aloes y las especies que le echaban no 10 libras, 20 libras, eran pilas de libras. Y entonces el domingo, cuando ya pasó el día de reposo, la mujer dice, vamos a ir a prepararlo. Y iban preparadas, con lienzos y con especies. Y llegaron de madrugada. Fueron bien temprano. Y cuando ellas llegan al lugar donde lo habían puesto, a la tumba, se dieron cuenta de 2 cosas. Número 1, la piedra había sido movida. La piedra había sido removida. Y número 2, vieron hacia adentro y el cuerpo de Jesús no estaba en el sepulcro. No estaba en el sepulcro. ¡Wow! Fueron donde los discípulos y les dijeron, miren, se han llevado el cuerpo. Ninguno de sus discípulos, ni estas mujeres que anduvieron con él tantas veces, ni sus discípulos pensaron resucitó. No, se robaron el cuerpo. ¿A dónde está el cuerpo? Ninguno pensaba. ¿Quién se lo llevó? Así que la gran pregunta hoy todavía es, ¿quién movió la piedra? Alguien la movió. La piedra no rodó sola. Estaba asegurada, con sello y todo. No se movió sola. Alguien la movió. Yo quisiera que fuéramos eliminando a los posibles autores. Número 1, no fueron las mujeres. Las mujeres que llegaron temprano, no fueron ellas. La piedra era muy pesada para ellas. Dice Marcos 16:3. Y unas a otras, cuando iban en el camino, se decían, ¿quién nos quitará la piedra para entrar al sepulcro? ¿Quién nos quitará la piedra? Solo iban mujeres, no iban hombres. ¿Quién nos quitará la piedra? Y cuando ellas hablan de esto, es porque ellas ni siquiera supieron que los fariseos y sacerdotes le pidieron a Pilato que pusiera guardas ahí. Porque hubieran pensado, bueno, le vamos a pedir a los guardas que nos quiten la piedra para ungirlo. No. Miren qué dice Marcos ahí mismo en el siguiente verso. Pero al llegar, vieron que la piedra ya había sido removida. Ups, a pesar de ser muy grande, la habían quitado. No fueron ellas. No podían, no llevaron ayuda, no llevaron palancas, no llevaron lazos, no llevaron nada. Así que no fueron las mujeres. Número 2, no fueron los discípulos. Los discípulos en ese momento eran un grupo de cobardes. Estaban encerrados, a pie, trancados. Por miedo a los judíos, por miedo a los romanos, no querían sacar ni la nariz. Ninguno de ellos se acercaría a esa tumba por nada del mundo. Y si alguno de ellos, pero que las tirara de muy macho, hubiera ido con 2 o 3 más, los romanos los hubieran arrastrado. Porque los romanos no eran chiquitos como yo, eran tremendos con eso, grandes.
Número 3, tampoco fueron los líderes judíos quienes fueron y movieron la piedra. No. Los judíos no hubieran hecho nada que trajera sospechas sobre la resurrección de Jesús. Nada. Ellos odiaban a Jesús. Lo que menos querían, y como dijeron, aquel engañador dijo que iba a resucitar los 3 días. No, ¿cómo iban a ir a mover la piedra y llevarse el cuerpo? No. Ellos mismos habían pedido, asegúrala, pon guardas, amárrala, ponle un sello. Y a los días cuando los discípulos salieron diciendo, el Señor ha resucitado, ellos hubieran sido los primeros en decir, no resucitó, aquí está el cuerpo, nosotros lo sacamos, aquí está, miren en las manos, miren en el costado, este es Jesús. Hubieran sido los primeros en salir con eso ahí. Ellos no hubieran ni siquiera esperado a que pasara lo que pasó cuando en Pentecostés, que reciben el Espíritu Santo, y hay estruendo y viento y recio, y llega el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, y empiezan ellos a hablar en lenguas, y Pedro se tira un gran discurso, y ese día, dice Hechos 2:41, que recibieron a Jesucristo como 3,000 personas. ¿Se imaginan el molote que se armó, el ruido que se armó? Con 3,000 nuevos creyentes de Jesús en un solo día. Dice que creyeron y fueron bautizados, dice, los que recibieron su palabra. Fueron bautizados, como 3,000 personas. Así que los judíos, y ellos han dicho, no es cierto, no resucitó, aquí está el cuerpo, aquí está, no busquen más. Número 4, tampoco fueron los romanos. Los romanos no estaban interesados en el cristianismo. Ellos tenían pila de dioses. Cada uno tenía 3, 4, 5, 10, 20 dioses. Y lo que menos hubieran querido era propulsar una religión de un solo Dios. No tenían ningún interés. Ellos estaban ahí al cuidado de que eso no ocurriera, más bien. Que nadie intentara, porque hubo otros, no solo Jesucristo dijo que él era el Mesías. Hijo de Dios, solo Jesucristo dijo que él era. Pero hubo otros que dijo, un Teudas, que él era líder, y cuando agarraron a Teudas y mataron a Teudas, el grupo, zoom, desapareció. Y hubieron otros, en la historia hay como 6. En la Biblia solo aparece Teudas, pero en los otros escritos que no son cristianos, aparecen otros que dijeron, yo soy el Mesías, yo vengo a liberar a Israel. Si ellos hubieran quitado la piedra y hubieran sacado el cuerpo, los romanos en ese día de Pentecostés hubieran salido con el cuerpo. Aquí está. Es un gran escándalo, eso no sirve para nada. Número 5, tampoco fue Cristo. Cristo no movió la piedra. Muchas personas se han inventado teorías como que Jesucristo no murió en la cruz, que Jesucristo solo se desmayó y que lo metieron a la tumba, y ya en la tumba se avivó de nuevo, se quitó todo lo que tenía, y dice que él movió la piedra desde adentro y salió caminando. Esa es una teoría, salió caminando. Incluso algunos dicen hasta dónde llegó. Dicen que llegó hasta una zona llamada Cachemira. Si ustedes van al mapa, van a encontrar Cachemira. Es un lugar que está al norte de la India, cerca de Afganistán y China. Ahí está. Oye, eso no queda como que dice de aquí al 12 o de aquí a la Angelita. Eso es lejos, ¿eh? Son miles de kilómetros. Los que presentan esta opción de que Jesús no murió, ¿cómo pueden ellos explicar que alguien que fue tratado de la manera en que fue tratado, latigado de la manera en que fue latigado, crucificado, traspasado, botó toda la sangre que podía haber botado, tener la fuerza para
desde adentro, mover esa piedra, salir e irse caminando. Y si hubiera salido, los romanos estaban afuera, le iban a decir, ok amigo, que le vaya bien. No existe tal cosa. Ahí mismo lo rematan. Lo rematan. Todos estos, tanto los judíos como los romanos, hubieran desmentido esto. Entonces volvemos a la pregunta del millón. ¿Quién movió la piedra? Y la respuesta está en Mateo 28, versos 2 al 4. Veamos. Dice el verso 2. De pronto hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, o sea, un ángel de Dios, de Jesucristo, de Dios, descendió del cielo, bajó del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella. Y dice el verso 3, su aspecto, el de los ángeles, era el de un relámpago. Todos hemos visto un relámpago que nos deja con los ojos. Y dice, y sus vestidos eran blancos como la nieve. Verso 4, al verlo los guardias, dice que al verlo los guardias temblaron de miedo. Temblaron de miedo y se quedaron como muertos. No se podían ni mover. ¿No? Fue Dios quien movió la piedra. Ahora yo les voy a decir lo siguiente. El siguiente verso que vamos a leer nos lleva a la mejor conclusión. Una conclusión que debe tener efecto en nuestra vida hoy. Debe tener un efecto en nuestra vida hoy, en nuestra vida cristiana. Juan 20:19 dice, la noche de ese mismo día, el primero de la semana, el primer día de la semana es el domingo, no es el lunes. El primer día de la semana es el domingo, el último día de la semana, el séptimo día, es el sábado. Dice que la noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar. O sea, estaban escondidos, trancas, pestillos, palos, que no entrara nadie, no entrara ni el aire. Y dice, estaba en un lugar, dice, por miedo a los judíos y también por miedo a los romanos. En eso llegó Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. O sea, cuando digo que esta es una conclusión que debe afectar nuestra vida, es porque la piedra no fue movida, no fue quitada para que Jesús saliera. La piedra, quitar la piedra no era necesario para que Él saliera, porque Él resucitó en un cuerpo humano de carne, que comió con ellos y bebió con ellos, caminó con ellos y le dijo, toquen aquí, toquen allá. ¿Ah? Pero su cuerpo glorificado no necesitaba una puerta para salir. No necesitaba una puerta para salir. La piedra fue movida para que los discípulos pudieran entrar y ver la tumba vacía, que Jesús ya no estaba ahí, que había resucitado. Para eso Dios quitó la piedra, no para que saliera Jesús. Para que ellos fueran testigos de la resurrección, y por eso buscaron a otros para ser testigos de la resurrección, y por eso Dios quiere que nosotros hoy seamos testigos de la resurrección. Dios quiere que ustedes y yo entendamos, tengamos la certeza de que la tumba quedó vacía y podemos decir, sí, Jesucristo vive en mí ahora, resucitó. Jesús resucitó y ahora vive en mí. Nadie de los que ha tenido un encuentro personal con el Cristo resucitado, nadie ha continuado con su vida que llevaba. Nadie. Y estamos hablando de los 11 apóstoles.
Tuvieron un encuentro personal con Él. Y su vida no fue la misma. Dejaron de ser cobardes y se convirtieron en valientes. Y salieron a la calle y fueron al templo a hablar de Jesucristo. A ser testigos de que Él había resucitado. Las mujeres que lo vieron resucitado fueron de las que más trabajaron llevando el mensaje por todos lados. Y todos los demás discípulos. Los hermanos de Jesús, que cuando Jesús estaba vivo, le hacían burla, no le creían. Santiago, Judas, hermanos de Jesús, hijos de María y de José. Cuando vieron a Jesús resucitado, porque tuvieron un encuentro personal con Él, creyeron en Él y se convirtieron en apóstoles, en discípulos de Jesús. Pablo tuvo un encuentro personal con Él resucitado, claro que sí. Y su vida cambió, ¿ves? ¡Ping! 180 grados. De perseguir a los cristianos, de matar a los cristianos, de encarcelar a los cristianos, se convirtió en un cristiano que hasta el día de hoy, la vida que llevó nos afecta a nosotros. Frank Morrison, el que escribió el libro, ¿Quién movió la piedra? Vio las evidencias de lo que estamos hablando nosotros. Y se convirtió en Jesucristo y se convirtió en alguien que habló de la resurrección, fue testigo de la resurrección por décadas. Por décadas. No solamente en Inglaterra, no solamente en Europa, en el mundo entero. Dago también tuvo un encuentro personal con Jesucristo. ¿Entendió esto? Dago lo entendió y decidió aceptar el reto de ser un testigo de la resurrección de Jesucristo. Y el llamado a Dios es para que todos los que estamos aquí hoy seamos testigos de la resurrección, que podamos salir y decirle al mundo: nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, fue crucificado, fue sepultado, murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Murió en la cruz y resucitó para mostrar que Él es el Hijo de Dios, para probarle al mundo que Él es el Hijo de Dios y que tiene poder para perdonar pecados y darnos vida eterna. Y de eso se trata. De eso se trata. Y yo creo que cuando yo vi esos pasajes en las Escrituras, yo me sentí retado. Yo creo que hay un reto para todos. Hay un reto para todos. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu reto hoy cuando sabes que Jesucristo sí resucitó? Que no es una historia, que no es un cuento, un mito, una fábula, un invento de humanos, sino que es real. ¿Qué efecto tiene en tu vida? ¿Vas a seguir con la misma vida? El deseo de Dios es que no sea así. Que tu vida cambie como la de los 11 discípulos, de los hermanos de Jesús, de Pablo, de Frank Morrison y de muchos otros que han tenido un encuentro personal con Él. Oremos. Dios, te damos gracias porque tú pruebas siempre lo que dice, Señor. Tú nos has demostrado al mundo entero que resucitaste de los muertos y nos estás llamando a ir y a ser discípulos, pregonar el Evangelio, hablarle a toda criatura, ser testigos, Señor, de tu resurrección. Como tú mismo le dijiste a los discípulos antes de subir al cielo, y me serán testigos en su Jerusalén, en su ciudad, en su Samaria, en su Judea y hasta lo último de la tierra. Señor, yo te pido que cada uno de los que estamos acá podamos tomar la decisión de dejar que tu resurrección afecte nuestra vida
y salir a la calle a ser testigos. Que nuestra vida realmente cambie de tal manera que la gente nos vea como tus testigos, Señor. Que tomemos esa decisión, Señor. Que la tomemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.